Hola, buenos días. Soy Guillermo de la Fábrica de Inventos y en este vídeo queremos explicaros cómo se diseñó Shufflerbox. Este proyecto fue liderado por Jerónimo Lario, que nos llamó para que le ayudáramos a desarrollar Shufflerbox. Jerónimo Lario, aparte de ser muy optimista y alegre, es una persona increíblemente creativa, por lo que cuando acudió a nosotros nos vino con una libreta llena de ideas e inventos muy buenos. Pero había una idea que se le iluminaban los ojos cuando hablaba de ella. Estaba convencido de desarrollar un barajador totalmente aleatorio, muy pequeño y revolucionario. Nosotros no conocíamos ningún barajador de cartas con estas características, pero como a todos los clientes les recomendamos asegurarse y realizar un estudio de mercado. La mayoría de los barajadores que encontrábamos en el mercado eran de este tipo y no nos gustaban, ya que eran grandes, ruidosos, tenían pilas para poder funcionar y las mezclas se podían adivinar. Por lo que, viendo que el resultado del estudio de mercado estaba siendo favorable, empezamos a desarrollar conceptualmente el proyecto. Cuando empezamos la fase de diseño conceptual, en un principio pensábamos en fijarnos en este barajador e irle mejorando. Por ello analizamos cómo podíamos vibrar las cartas, por lo que nos hicimos un pequeño prototipo. Estuvimos varios meses analizando todo tipo de mecanismos raros, maquinitas que vibraban, componentes que pudieran servirnos para mover las cartas. Y después de un tiempo a todos nos daba la sensación que por ese camino íbamos a acabar en un producto muy similar a los barajadores actuales. Así que Jerónimo Lario tomó una astuta decisión de hacer algo totalmente diferente y disruptivo. Y Jerónimo nos dijo: si quieres conseguir resultados diferentes, haz algo diferente. Por lo que empezamos a diseñar de otra forma. Empezamos a pensar y diseñar outside the box. Esta vez cogimos un recipiente y nos marcamos el tamaño en el que tenía que entrar todo. Fue psicológico. Una vez tienes en tu mano el tamaño que quieres conseguir, es más fácil imaginarte el producto. Un día, haciendo pruebas con un peine, nos dimos cuenta que se podía barajar gracias a él, ya que te realizaba varios cortes al mismo tiempo. Así que unimos los dos prototipos. Una caja que teníamos que respetar su tamaño y unos peines que podrían estar en medio cortando las cartas, cada vez que pasaran por ellos. Otra gran evolución de Shufflerbox ocurrió cuando nos dimos cuenta que era más fácil cuando al barajar se entremezclaban las cartas por las esquinas en vez de por la parte horizontal. Lógicamente se baraja mejor si tenemos la mínima superficie de rozamiento, y este ha sido uno de nuestros objetivos. Esto nos llevó a diseñar un barajador curvo, de forma que la superficie de contacto fuese mínima al mezclarse. Una vez validadas todas las hipótesis de diseño conceptual y viendo que ya teníamos un prototipo muy prometedor, nos metimos en la fase de diseño industrial. Con programas de diseño CAD empezamos a dibujar Shufflerbox. En la fase de diseño industrial le dimos una forma estéticamente atractiva a Shufflerbox. Le dibujamos unos carriles para que Shufflerbox fuera plegable. Al mismo tiempo insertamos una cavidad central para poder ver las cartas por la cara no numérica. También nos dimos cuenta de que si la superficie del barajador fuera un poco curva, el rozamiento de las cartas sería menor, haciendo que las cartas vuelen. En esta fase de diseño industrial pudimos también probar las diferentes combinaciones de materiales para el perfecto desplazamiento de las cartas. Una vez acabadas en la Fábrica de Inventos las fases de estudio de mercado, diseño conceptual, prototipo funcional, diseño industrial y patente, realizamos el prototipo final y los resultados eran perfectos. Cumplía todas las características que le pedimos. Nos gustó tanto que decidimos inmortalizándolo, utilizándolo en los vídeos que presentamos de Shufflerbox. Este es el primer Shufflerbox. Esperamos que de muchos, pero esta es otra historia y tú puedes hacerla posible. Gracias por participar en este proyecto. Para nosotros participar en Kickstarter supone una gran oportunidad para poder fabricar y comercializar Shufflerbox y así seguir esta aventura. Nos encantaría que pudieses colaborar con nosotros y tuvieras tu propio Shufflerbox. Hay muchas formas de participar en esta historia. Si eres fabricante y te ha gustado el proyecto, llámanos para trabajar juntos. Si eres comercial o distribuidor y te encaja este producto, escríbenos, que estaremos encantados. Si eres youtuber, bloguero, amante de las redes sociales y te encanta el marketing digital, contacta con nosotros para formar parte de esta aventura y hacerla viral. Este producto y cientos de ellos que ya llegarán. Si eres jugador de cartas y te gusta el producto, pruébalo, danos tu opinión y forma parte de esta comunidad. Además, si eres un creativo y si te ocurren otras formas de colaborar, adelante, no te cortes, estaremos encantados de escucharte y tomar un café virtual contigo. Muchas gracias de todo el equipo de Shufflerbox y la Fábrica de Inventos.